Septiembre es un mes que está marcado por las distintas celebraciones en nuestro país, en donde sacamos a relucir nuestro folclore nacional y nuestra chilenidad. Aunque la empanada, la cueca y el terremoto la llevan, a lo largo de todo el país se vive de forma diferente el 18. Aquí en Magallanes, estos días de festividad tienen sus variaciones y agregados, como consecuencia de la influencia de la Patagonia argentina y la llegada de colonos desde el extranjero, que por supuesto han modificado nuestro estilo de vida. En el Museo del Recuerdo se guarda gran parte de la historia de nuestra región. Rodrigo González, curador del mismo museo, nos comenta parte de las tradiciones que se viven en Magallanes para este mes patrio. Hola Rodrigo, ¿cómo estáis? Hola. Oye, muchas gracias por recibirnos acá en el Museo del Recuerdo para hablar sobre identidad, que es lo que nos convoca. Así que vamos con las preguntas. Acá en Magallanes, ¿cómo se celebran las fiestas patrias? Las fiestas patrias se celebran, en todo Chile prácticamente bajo el mismo espíritu de celebración nacional, pero en donde vemos que hay una mezcla. Chile es un país de identidad mestiza, en donde ciertos elementos, podríamos decir, del folclore nacional se distribuyen a lo largo del territorio, pero va tomando diferentes matices. Algo particular que ocurre aquí en Magallanes es que la identidad magallánica, podríamos decir identidad patagónica, está asociada también a este territorio con sus propias características, su propia música, su propia ropa, y también muy asociado a esta identidad que confluye entre Chile y Argentina en La Pampa. Entonces es más común aquí en nuestro territorio, por ejemplo, en vez de ver la figura del guaso y la china, ver la figura del gaucho. Y en vez de, el guaso con el rodeo, vemos que aquí se hacen jineteadas. Entonces en realidad el 18 se celebra con el espíritu nacional, pero con las características propias de la gente, del territorio y de nuestra historia. ¿Qué otras costumbres como que conoces o se puede apreciar en la cultura magallánica en base a sus tradiciones? Bueno, en realidad, en base a las tradiciones magallánicas, donde vemos que es más evidente esta diversidad, es en la vida rural, en el campo. Lo que ocurre en el campo es también continuar una tradición histórica, podríamos señalar, en donde vemos que en el campo el campo magallánico está muy vinculado a la ganadería ovina, a diferencia del resto de Chile, en donde el campo está vinculado al agro, está vinculado al vacuno, obviamente también ovejas, pero no en la misma cantidad de acá. Entonces, al tener este contexto ovejuno, podríamos decir, es que las actividades tradicionales, folclóricas, se van a ceñir respecto a esta característica: la esquila, el festival de la jineteada, asados al palo. Nosotros podemos ver esto más que en las fiestas patrias en los veranos, que también coincide con la temporada en donde se hacen los trabajos con la oveja, de la esquila, el tema de los corderitos. Entonces, y además, por supuesto, fomentar el turismo en verano, y por eso es que se han realizado jineteadas, fiestas costumbristas, y a mi juicio es donde se pueden ver principalmente las características folclóricas de la región de Magallanes. En décadas anteriores, la región de Magallanes era administrada por militares y la población civil se formaba por la mano trabajadora, los migrantes y presos. Debido a la lejanía entre Magallanes y el resto del país, la sociedad magallánica estaba muy desvinculada del contexto nacional. Ante esto, en más de alguna ocasión, los gobernadores de la región escribieron cartas a Santiago, señalando que querían promover la chilenización del territorio austral. Una de las razones es que gran parte de la colonia la formaban migrantes europeos, que no hablaban español y no eran cristianos. Por ende, resultaría muy difícil que se sumasen a las festividades patrias. Con el paso del tiempo, esta situación va cambiando y la descendencia mestiza y migrante dan pie para una colonia bastante pintoresca. A principios del siglo XX, aquí en Punta Arenas, como la ciudad, la población era pequeña y la ciudad también, ocurría mucho que se daban instancias de picnics vecinales, en donde el municipio, por ejemplo, se ponía con la comida, y se organizaban picnics aquí en la periferia de la ciudad, y iba la gente y se reunía. Hay fotografías de estos picnics, por supuesto. También se bailaba cueca. O sea, había chilenidad, pero era mirada con mucha atención debido a esta falta de chilenización del territorio, y vemos que eso es histórico, porque hasta el día de hoy
parte de esta chilenización probablemente nunca llegó a este territorio como esperaban a nivel central o como se desarrolló en otros territorios. Entonces, la verdad es que hablar de fiestas patrias en Magallanes es muy romántico también porque tiene una mezcla de sentimientos, emociones entre lo nacional, entre más bien lo local, lo magallánico. Y yo creo que ahí queda el trabajo de preguntarle a la gente. Esto claramente no en un ámbito de competencia, pero sí de tener claro la identidad que siente la gente, si se siente más chilena o magallánica. No sé, el tema de la identidad nacional, en particularmente en un país tan extenso como en Chile, amerita esfuerzos desde el nivel central para consolidar ese discurso de lo nacional, si no ocurre lo que ocurre aquí o lo que ocurre en el norte de Chile, en donde vemos que hay una diversidad de identidades y por ende de chilenidades también muy distintas. Oye, y según tu opinión, ¿por qué el magallánico se siente tan orgulloso de su tierra y de su bandera? En este caso vemos que la realidad de Magallanes siempre fue una actitud de resiliencia, que a pesar de la lejanía, a pesar de la rigurosidad climática, a pesar de la escasa comunicación que existía en este territorio y su gente con el resto de Chile, la gente se las arreglaba. Entonces esa sensación de autonomía, creo que eso se fue transmitiendo generacionalmente y eso en algún momento, cuando comenzaron a darse ya la consolidación del regionalismo, pensemos en la primera mitad del siglo XX, se forma el partido regionalista y logra una gran adhesión aquí en el territorio y ya después con el paso de los años la gente iba repitiendo este discurso que Magallanes debería ser un territorio autónomo o que debería ser independiente de Chile, pero bajo ciertas características. Y eso quedó impregnado en el discurso colectivo de Magallanes y por eso después cuando aparece la bandera, el escudo y finalmente aparece este discurso de Magallanes, ¿cierto? Región de Magallanes. Y bueno, lo que ocurre es que a la gente le hace mucho sentido eso y no solo aquí en Magallanes, en todo Chile, que no se sienten parte de este discurso centralista, no solo se siente, sino que realmente lucha por esta autonomía identitaria y territorial. Qué maestro, Rodrigo, ¿eh? Oye, Rodrigo, muchas gracias por tu respuesta. Ahora nosotros le vamos a ir a preguntar a la gente en la calle, así que nos vemos allá. Hemos venido al centro de Punta Arenas y vamos a preguntarle a la gente si se siente más magallánica o más chilena. ¿Qué creen ustedes? ¿Vamos a preguntar? Yo me siento más magallánico porque yo nací, me formé, me crié acá, he hecho toda mi vida acá en Magallanes y por lo tanto me siento magallánico y considero que la región es una zona más independiente y autónoma con respecto al resto de Chile. Oye, si yo le muestro la bandera, ¿nos podrá más o menos indicar cuál es el significado de la bandera o Sí, qué cosas tiene? Puedo indicarte algunas cosas, por ejemplo la parte amarilla significa la estepa magallánica, tenemos la estrella, la Cruz del Sur, que también nos está indicando, eso en definitiva es la identificación de nuestra bandera. Oye, ¿y usted cómo celebra las fiestas patrias? Como todo el mundo, con asadito, con empanadas. Y lo que se puede hacer ahora, que ya no se puede hacer nada, solamente en la casa. Las fiestas patrias siempre yo las he celebrado prácticamente hoy en día en la casa, ¿cierto? Una por el tema del clima, haciendo anticucho con empanadas, asadito, ¿cierto? Su buen de repente, su buen terremoto o su candola por ahí. Pero prácticamente en familia, o sea, con la familia, con mi señora, ¿cierto? Con los que componen el grupo familiar. Oiga, ¿y conoce el significado de la bandera de acá de Magallanes? La estrella de la Cruz del Sur, el azul el cielo y lo amarillo sería la pampa, ¿cierto? Lo que es el codirón, todo eso. Así lo entiendo yo. ¿Por qué se siente más magallánica? Porque ya estoy 36 años acá en Punta Arenas, así que ya soy una magallánica más. Oiga, ¿y usted qué hace para fiestas patrias? ¿Cómo suele celebrarlo? En mi casita con empanadas, un asado, anticucho. En realidad me siento más magallánica.
Ya, en realidad yo soy nacida, criada acá y viví también muchos años en Santiago, ya, y también fuera del país, pero en realidad creo que Magallanes tiene como una identidad súper propia, así que podría decir que sí, me siento totalmente magallánica. Oye, ¿cómo celebráis las fiestas patrias? Las fiestas patrias, bueno, un poco difícil porque en realidad yo soy vegetariana, entonces acá son como full carne, full cordero y todo. ¿Se baila en la casa, no? También se baila en la casa, obviamente, de todo. Nos hemos dado cuenta de que la gente aquí es muy apegada a sus raíces y por ende se siente más magallánica que incluso chilena. Despedimos esta nota en este icónico lugar, el Kiosco Roca, conocida popularmente por sus choripanes con leche con plátano. Ahora nos toca a nosotros. Nos vemos a la próxima. Está muy bueno. Ya, ¿le damos? Hoy tengo la mano, pero... ¡Oh! La vista mala, que era... Aguante, pues, mijo, aguante, aguante. Tendría que partir como de acá nomás, pues, cosa que te veas así como, ¡hola! ¡Ah! ¡Ah! Qué bueno esto. Así que bienvenido a toda la gente a Callejeando con Noveles. Y ahora parte la intro.